Comenzó con una carta en mi buzón, un sobre blanco impecable con el logotipo dorado de la Asociación de Propietarios estampado en la parte superior. Dentro de un aviso formal, estimado propietario, debe registrar su propiedad en la Asociación de Propietarios de Oak Ridge y cumplir con todas las pautas de la comunidad, incluidas las cuotas mensuales y las tarifas de mantenimiento. Casi me reí. Requerido, eso fue gracioso porque había elegido específicamente esta propiedad porque no era parte de ninguna asociación de propietarios. Pasé a la segunda página. Multa de $250 por no mantener la propiedad. Estética. Miré mi jardín, césped recién cortado, una entrada limpia y mi camioneta estacionada cuidadosamente junto a la casa, que era exactamente lo que no estaba manteniendo. Tiré la carta a la basura al día siguiente, otra carta y luego otra. Al final de la semana, mi buzón estaba lleno de avisos de infracción. $100 por modificaciones exteriores no autorizadas. Nada había cambiado. $150 por molestias por ruido excesivo. Trabajé en turnos nocturnos y apenas estaba en casa. $200 por no presentar un plan de paisajismo. Un plan de paisajismo realmente fue ridículo. Karen, la presidenta de la Asociación de Propietarios, no solo estaba inventando infracciones, me estaba probando para ver si me daría la vuelta y pagaría. Ignoré cada aviso. Entonces ella cambió de táctica. Una mañana salí y la encontré parada en mi camino de entrada con un portapapeles en la mano y los ojos fijos en mí. Sonrió, pero no era amigable. Era el tipo de sonrisa que un depredador le da a su presa. Oh, bien, dijo mirando su reloj de pulsera dorado. Esperaba atraparte. Me apoyé en mi camioneta con los brazos cruzados. Algo que necesitas, Karen. Hojeó sus papeles, sacó uno y lo levantó como una citación judicial. Quería recordarte personalmente las violaciones pendientes en tu propiedad. Apenas miré el papel. Karen, no soy parte de tu asociación de propietarios. Su sonrisa no vaciló. Bueno, dijo con dulzura. Su voz goteaba con falsa cortesía. Estados Unidos tiene ciertas expectativas. Es justo que todos contribuyan. Solté una breve risa sin humor. Justo, déjame dejar esto muy claro. Karen, no te respondo ni por una fracción de segundo. Su máscara se resbaló. Su agarre se apretó en el portapapeles. Su mandíbula se apretó y luego, igual de rápido, la alisó con otra sonrisa falsa. Espero que lo reconsideres. No querrías complicar las cosas. Difícil para ti. Incliné mi cabeza que era una amenaza. Ella dio una risa leve y entrecortada o para nada solo un recordatorio amistoso de que esta comunidad valora la cooperación. Di un paso adelante bajando la voz. Aquí hay un recordatorio para ti. Si encuentro un aviso de infracción falso más en mi buzón presentaré una queja por acoso. Su sonrisa se torció sin decir otra palabra. Giró sobre sus talones y se alejó tacones haciendo clic contra el pavimento que debería haber sido el final. No lo fue. La mañana siguiente salí y me congelé. Había una pila de basura tirada en mi césped, comida podrida, bolsas de plástico rotas e incluso algunas botellas de vidrio rotas cubrían el césped. Alguien se había esforzado por hacer un desastre. Escaneé la calle. No hay testigos, no hay cámaras, pero tenía una buena idea de quién estaba detrás de esto. Karen, suspiré, me puse unos guantes y lo limpié sin reacción. Ninguna confrontación no iba a darle la satisfacción. Luego, unos días después, mi buzón fue derribado. El poste se rompió limpio en la base como si alguien le hubiera dado un bate. Todavía no dije nada, pero entonces al principio empezaron susurros. Pensé que lo estaba imaginando, pero luego noté las miradas de reojo de mis vecinos, los murmullos silenciosos cuando pasaba por el camino. La conversación se detenía cada vez que me acercaba. Algo andaba mal. Descubrí exactamente que era en la gasolinera. Jim, uno de los veteranos del vecindario, estaba llenando su camioneta cuando me vio. Me dio una larga mirada de complicidad. Espero que arregles las cosas pronto. Fruncí el ceño. ¿Arreglado? Jim suspiró, limpiándose las manos con un trapo. Karen ha estado hablando. Crucé los brazos. ¿Qué está diciendo? Que tienes problemas legales, que eres un propietario problemático, que tienes una orden de arresto. Parpadeé. Una orden que era nueva. Jim negó con la cabeza. Ya sabes cómo es ella. O política. O política. Esto no era política. Esto era una campaña de desprestigio en toda regla. Apreté la mandíbula. La rabia hervía a fuego lento bajo la superficie. Karen no solo me estaba acosando con multas, estaba tratando de poner a todo el vecindario en mi contra.
pero lo que ella no sabía era que yo no era solo un tipo que se daría la vuelta y imagínate, yo era un alguacil de los EU. Y ella acababa de declarar la guerra al hombre equivocado. A la mañana siguiente revisé mi buzón esperando otra multa falsa. En cambio, encontré una carta marcada como notificación final del Departamento Legal de la Asociación de Propietarios de UACT. La abrí de golpe. El incumplimiento de las políticas de la Asociación de Propietarios resultará en una acción legal. Se ha emitido una orden judicial para su contín. Negativa a adherirse a las pautas de la comunidad. Miré la página y luego me reí. Una orden judicial emitida por la Asociación de Propietarios. Esto era una estupidez de otro nivel. Sostuve la carta a contraluz, dándole vueltas en mis manos. El formato parecía oficial, la redacción sonaba seria, pero había visto órdenes judiciales reales antes de haber firmado órdenes de arresto reales y esto era ridículo para empezar. No se incluyó ninguna agencia legal. Una orden judicial real habría venido de un juez, no de algún departamento de la Asociación de Propietarios inventado. No había número de placa, ni referencia de caso y la firma en la parte inferior. Karen Whitmore, presidenta de la Asociación de Propietarios. Casi me ahogo con mi café. Karen realmente pensó que podía asustarme para que me sometiera fingiendo que tenía el poder de arrestarme. Casi me impresionó la pura ilusión. Casi había cometido su mayor error, pero ahora tenía pruebas. Que no solo me estaba acosando, estaba cometiendo fraude y en lugar de llamarla, decidí dejarla cavar su propia tumba, así que no reaccioné, no fui furioso a su casa, no la confronté, esperé y, por supuesto, mordió el anzuelo. A la mañana siguiente me desperté con un aviso rojo de advertencia pegado en mi puerta. Advertencia final: si no se pagan las multas pendientes, se me arrestará. Resoplé. Karen realmente se estaba comprometiendo con el act. Dejé el aviso exactamente donde estaba y me fui a trabajar. Para cuando llegué a casa había otro y al día siguiente dos más. Karen quería asegurarse de que los viera. Quería que pensara que estaba a un paso de que me sacaran a rastras esposado. No tenía idea de que eso nunca iba a suceder. Era viernes por la mañana cuando sucedió. Salí y encontré a dos hombres parados en mi entrada, con uniformes a juego, portapapeles en mano e insignias de plástico baratas sujetadas a sus cinturones. Los miré fijamente, me devolvieron la mirada y uno de ellos se aclaró la garganta. ¿Es usted el dueño de la casa? Crucé los brazos. ¿Quién pregunta? El más alto enderezó los hombros. Nosotros con la División de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios estamos aquí para discutir sus violaciones pendientes. Casi me río. División de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios. Karen realmente contrató policías falsos. Incliné mi cabeza manteniendo mi voz neutral. ¿Es eso así? Que el segundo tipo más bajo, más robusto, tratando demasiado de parecer intimidante, asintió. Tenemos una orden de arresto activa en su contra. Arqueé una ceja. No digas que el tipo alto levantó su portapapeles por violaciones del código de la Asociación de Propietarios. Has incumplido repetidamente con las regulaciones de la comunidad y tienes multas pendientes. Estamos aquí para arrestarlo. Dejé que el silencio se extendiera y luego sonreí. Está bien, dije, déjame ver la orden. El tipo bajo parpadeó. Ya. ¿Recibiste el aviso? No negué con la cabeza. El verdadero. Muéstrame la orden de arresto emitida por el tribunal. El tipo alto se movió sobre sus pies. Bueno, la Junta de la Asociación de Propietarios emitió y te asentí lentamente. O la Junta de la Asociación de Propietarios. Sí, y la Asociación de Propietarios tiene autoridad legal para emitir arrestos. Dudaron prácticamente. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas tratando de averiguar cómo responder a eso sin sonar como completos idiotas. Los dejé sudar por un momento más y luego suspiré. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué mi placa. No es de plástico barato, no es algo que puedas comprar en línea, una auténtica placa de alguacil de EU. La sostuve entre dos dedos. Dejé que la miraran bien. En el momento en que la vieron sus caras se pusieron blancas. Incliné mi cabeza. Ustedes dos solo intentaron detener a un oficial federal. La boca del tipo alto se abrió. El tipo bajo en realidad dio un paso atrás. Sonreí. Ahora tengo dos preguntas. Primero, ¿dónde está exactamente su autorización para realizar arrestos? Silencio. Segundo, ¿les gustaría ser acusados de hacerse pasar por agentes de la ley antes o después de que verifique sus nombres? Eso fue todo lo que hizo falta. El portapapeles del tipo alto cayó al suelo. El tipo bajo se dio la vuelta y corrió a toda velocidad como una cucaracha dispersándose bajo una luz. El tipo alto no estaba muy lejos detrás. Me quedé allí con los brazos cruzados.
Viéndolos luchar los dejé ir porque ahora los tenía y cuando verifiqué sus nombres más tarde ese día, encontré mucho más de lo que esperaba. Karen no solo estaba ejecutando una operación de seguridad falsa, estaba ejecutando un plan de extorsión en toda regla y no tenía idea de que estaba a punto de quemarlo hasta los cimientos. Empecé a desenterrar quejas públicas, presentaciones legales, registros financieros de la JOA. Resulta la pequeña división de cumplimiento de la JOA de Karen había estado llevando a cabo esta estafa durante meses. No solo estaba fingiendo violaciones, estaba ejecutando una estafa de bienes raíces. Así es como funcionaba. 1. Encontrar a un propietario que se negó a unirse a la JOA. 2. Golpearlos con citaciones falsas, multas y préstamos. 3. Si los ignoraban, escalar, enviar a la policía de la JOA para asustarlos. 4. Si todavía no pagaban, confiscar su propiedad por deudas impagas. 5. Revender la casa a compradores amigables con la JOA por una tarifa de evaluación especial. La gente había perdido sus hogares por esto, y de alguna manera, nadie la había detenido porque Karen no estaba haciendo esto sola. Saqué los registros de la ciudad en busca de cada disputa legal en la que Karen había estado involucrada y fue entonces cuando lo encontré. El nombre de un juez, un magistrado local, alguien que había fallado repetidamente a favor de Karen. Un juez que había firmado las confiscaciones de propiedades de la JOA sin verificar las afirmaciones. O Karen lo tenía en su bolsillo o era demasiado perezoso para verificar los hechos. De cualquier manera, esto era una mina de oro porque si las decisiones de Karen no eran legales, cada ejecución hipotecaria de la JOA que impulsara podría ser revocada, lo que significa demandas, reembolsos, cargos criminales y ahora era el momento de preparar la trampa. Karen se había salido con la suya con esta estafa durante años, pero no tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa. Tenía todas las pruebas que necesitaba, multas falsas, confiscaciones ilegales de propiedad y un juez corrupto que la respaldaba, pero si quería enterrarla para siempre, necesitaba que se incriminara a sí misma, así que la engañé. Tomé una de sus citaciones falsas, el último aviso final advirtiendo de acciones legales pendientes y respondí. Envié una solicitud formal para una audiencia. Hice que pareciera que estaba asustado, como si finalmente me estuviera derrumbando, y Karen mordió el anzuelo. Al día siguiente recibí un correo electrónico, una citación para una audiencia oficial de arbitraje de la JOA, pero aquí está la cuestión. No había ningún juzgado indicado, solo una fecha y hora y una advertencia de que no presentarse resultaría en más consecuencias legales. Casi me reí. Karen estaba a punto de caminar directamente hacia su propia operación encubierta y no tenía idea de que la audiencia de arbitraje de la JOA estaba programada para el viernes por la tarde, no en un juzgado, ni siquiera en la oficina de un abogado, un centro comunitario alquilado. Traducción: esta no fue una audiencia real, este fue un procedimiento legal falso, tal como ella había hecho a otros propietarios un juicio simulado diseñado para intimidar a las personas para que firmaran la cesión de sus propiedades pagando multas falsas o cedieran a la extorsión de la asociación de propietarios. No tenía ninguna intención de negociar. Tenía toda la intención de terminar con esto para siempre, así que hice mis últimas llamadas a la policía local, la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía de los Estados Unidos, porque esto no era solo fraude civil, esto era fraude federal, fraude de Maale, fraude electrónico, extorsión y ahora era el momento de dejar que Karen se enterrara. Llegué temprano, vestido de civil, tranquilo y relajado. Karen ya estaba allí, sentada a la cabecera de una larga mesa de conferencias, un portapapeles frente a ella, un mazo de madera barato apoyado a su lado. Casi me echo a reír, de hecho, trajo un mazo detrás de ella. 3 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios que intentaban y no parecían verdaderos funcionarios legales frente a ellos. Otros 2 propietarios a los que Karen había estafado antes parecían nerviosos. Karen pareció satisfecha en el momento en que me vio, me dio esa falsa sonrisa victoriosa. Me alegro de que hayas podido venir, dijo haciendo un gesto hacia una silla vacía. Me tomé mi tiempo, me senté lentamente, crucé las manos y luego le devolví la sonrisa. Por supuesto, dije que no me lo perdería. Karen se lanzó a su discurso inmediatamente leyendo una lista de violaciones inventadas, multas infladas y amenazas legales que no tenían ningún peso. Usó palabras como incumplimiento de contrato e infracciones comunitarias.
términos cuidadosamente elegidos que sonaban legales pero no significaban absolutamente nada. No la estaba escuchando. La estaba observando, la forma en que se inquietaba un poco cada vez que miraba su papeleo, la forma en que hablaba más rápido cuando leía la lista de multas, la forma en que seguía mirando el reloj. No solo estaba tratando de asustarme, estaba ganando tiempo. Me recliné en mi silla, incliné la cabeza. Déjame adivinar, dije interrumpiéndola a mitad de la oración. La policía de la JOA está en camino para escoltarme fuera de aquí. El silencio era fuerte. Uno de los miembros de la junta se movió incómodo. Los ojos de Karen parpadearon hacia la puerta. Bingo. Miré mi reloj. Mayor. Bueno. Continué. De pie antes de que lleguen. ¿Por qué no llamamos a algunos verdaderos profesionales legales y escribimos en Q? Las puertas se abrieron de golpe. Oficiales uniformados irrumpieron en la habitación. La cara de Karen se puso blanca como un fantasma. Los miembros de la junta entraron en pánico. Uno de ellos en realidad se agachó debajo de la mesa y detrás de los oficiales. El asistente, usted abogada, una mujer sin paciencia para las estafas de JOA y una pila de documentos legales lista para enterrar viva a Karen, dio un paso adelante, desplegó una orden de arresto. Karen Whitmore dijo que está bajo arresto por fraude, extorsión, suplantación de la ley y conspiración para cometer fraude electrónico. La boca de Karen se abrió y se cerró. No espere, no entiende o entendemos, dije cruzando mis brazos. Acaba de intentar realizar una audiencia legal falsa para robar propiedad de los propietarios y envió oficiales falsos para arrestarme. No es una gran mirada. Karen se giró hacia la junta. Ojos salvajes, haga algo, pero la junta ya se estaban distanciando, manos levantadas, silencio, porque Karen ya no estaba a cargo. Estaba sola y cuando los oficiales le esposaron las manos a la espalda finalmente se dio cuenta de que había perdido. Karen no solo fue arrestada, fue humillada públicamente, sacada de su propia sala de audiencias falsa, gritando sobre malentendidos y abuso de poder mientras las luces intermitentes de la policía pintaban las paredes detrás de ella. Las mismas personas que había aterrorizado durante años se sentaron congeladas en sus asientos mirando atónitas y en el momento en que la puerta se cerró detrás de ella la habitación estalló. Algunas personas se sorprendieron, otros estaban furiosos porque de repente todos esos ridículas cuotas de la asociación de propietarios, todas esas multas misteriosas, todos esos desalojos forzosos no eran solo una mala administración, eran una operación criminal y todo fue glorioso en una semana. Toda la junta de la asociación de propietarios estaba bajo investigación. En un mes la propia asociación de propietarios fue disuelta legalmente. No más citaciones falsas, no más policías falsos, no más. Karen intentó todo para luchar contra los cargos, culpó a la junta, culpó a los oficiales falsos, incluso afirmó que ella era la víctima, pero la evidencia era abrumadora. Karen no solo enfrentaba multas, enfrentaba cargos por delitos graves: fraude, fraude electrónico, extorsión, suplantación de la ley, y cuando el juez finalmente dictó la sentencia no obtuvo libertad condicional, no recibió una multa, recibió tiempo en prisión. La misma Karen que pasó años amenazando a la gente con acciones legales ahora estaba sentada en una celda real con barrotes reales bajo autoridad real y cada vez que pasaba por su antigua casa ahora despojada de su poder, solo otra propiedad en el mercado. No pude evitar sonreír porque al final pensó que era intocable, pero nunca vio la ley real viniendo por ella. En el momento en que se extendió la noticia del arresto de Karen, todo el vecindario se volvió contra ella. Al principio hubo conmoción y luego indignación porque de repente todas esas ridículas cuotas de la asociación de propietarios, todos esos desalojos forzosos, no eran solo malas políticas, eran parte de una empresa criminal y los vecinos querían respuestas. Los propietarios comenzaron a presentar historias. Una pareja reveló que Karen intentó obligarlos a vender su casa por cuotas impagas de una casa que ni siquiera había sido parte de la asociación de propietarios. Otro propietario admitió que había pagado miles en multas falsas solo para evitar el acoso implacable de Karen. Una mujer mostró recibos que demostraban que Karen había estado desviando fondos de la asociación de propietarios a sus cuentas personales. La evidencia seguía acumulándose y la junta de la asociación de propietarios estaba luchando por distanciarse, tratando de salvar su propio pellejo. Pero era demasiado tarde porque en el momento en que la policía se involucró, todo el castillo de naipes se derrumbó en un mes. La asociación de propietarios de UACT fue completamente desmantelada. Los miembros restantes de la junta contrataron abogados, los investigadores descubrieron transacciones fraudulentas, confiscaciones de propiedades falsas y tratos financieros ilegales, y los propietarios finalmente obtuvieron su venganza. Cada multa falsa que Karen había emitido reembolsó a todos los propietarios que se habían visto obligados a pagar o irse.
Se les dio la oportunidad de demandar a la JOA y recuperar sus hogares. El juez que había firmado los fallos ilegales de Karen fue removido del estrado y bajo investigación ética. El una vez temido o ahora no era más que un mal recuerdo y Karen estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Karen intentó todo para luchar contra los cargos, culpó a la junta, culpó a los oficiales falsos, incluso afirmó que era la verdadera víctima, pero la evidencia fue abrumadora y cuando el caso finalmente fue a juicio, el jurado no tardó mucho en decidir culpable de todos los cargos de fraude, extorsión, fraude electrónico, suplantación de la ley, y cuando el juez finalmente dictó la sentencia no recibió una multa, no obtuvo libertad condicional, recibió años de prisión. La misma Karen que pasó años amenazando a las personas con acciones legales ahora estaba sentada en una celda real bajo autoridad real y de repente las reglas de la JOA ya no importaban con Karen desaparecida y la JOA desmantelada. El vecindario finalmente tuvo paz, no más multas falsas, no más citaciones falsas, no más amenazas de la JOA. Por primera vez desde que me mudé finalmente pude disfrutar de mi tierra IA gratis y cada vez que pasaba por la antigua casa de Karen ahora a la venta despojada de su poder, simplemente otra propiedad en el mercado. No pude evitar sonreír porque al final ella pensó que era intocable, pero nunca vio venir la verdadera ley porque se hizo justicia y Karen obtuvo exactamente lo que se merecía. No más falsas, no más estafas. ¿Qué crees? ¿Salió fácil o merecía más? Déjame saber en los comentarios.